Hola, muy buenas noches. ¿Me están escuchando allí? Sí, profe, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ya tuvimos la oportunidad pues de escuchar el tema del Open con la Universidad Católica. Algo pues realmente muy interesante. La verdad que pues, tengo muy buenas referencias de esa institución. Viene haciendo un trabajo muy importante. A pesar del poco tiempo que ellos llevan en el mercado, pues realmente hay cosas muy relevantes y me atrevería a decir que si ellos siguen pues con esa dinámica, pues seguramente ya en unos años veremos una institución mucho más consolidada. Es interesante eso. Ahí ya tienen ustedes pues como para poder elegir finalmente por dónde pueden seguir su camino. Bueno, saludo aquí a Angie Vanessa Mejía Rivera, Daniela Gaviria Cardoso, Dina Marcela Castro, Faisuri Camayo Giraldo, Frank Pierre Hernández, Gina Paola Orozco, Ingrid Lorena Valencia, Giancarlo Castro Villa, Jennifer Parra Medina, Jessica Andrea Rengifo, John Alexander Rendón, Jorge Hernán Gutiérrez, Carlos Yurley Triana, Lady Viviana Delgado, Lady Lorena Plaza, Nabel Taborda Rodríguez, Nicole Daniela Klinger, Stephanie Rojas Peña y Stephanie Granada Valero. Son las personas que tenemos pues aquí en este momento conectados. Entonces, pues como es del conocimiento de todos ustedes, nosotros ya estamos pues poco a poco dándole como la finalización a este periodo. Tenemos la linda oportunidad de empezar a escuchar sustentaciones la próxima semana. Como les dije en su momento, pues ya en la plataforma, incluso voy a decir que la tengo toda habilitada para pues mostrarles. Yo tuve la oportunidad de, bueno, aquí ya me cerró la sesión, pero la voy a volver a habilitar. Tuve la oportunidad de ya dejar ahí en el campus, en el Moodle, los enlaces respectivos para que ya ustedes tengan la oportunidad pues de ir subiendo los respectivos documentos. Permítanme, ya les presento acá. Entonces, por ejemplo, vamos a proyectarlo aquí, que estos anuncios son importantes. Ahí estamos viendo nosotros lo relacionado pues con el Moodle del curso que tenemos nosotros en común. Y aquí hay una unidad de aprendizaje 7, donde ya he dejado los links para que ya ustedes puedan subir el documento final, considerando pues lo que ya hemos venido haciendo, atendiendo pues las recomendaciones de aquellos pues que hasta la fecha han logrado pues tener de parte mía pues las indicaciones. Ahora pues seguimos con algunos grupos que están ahí como en espera. Y también como el propósito es realizar la próxima sesión de clase, o sea, las dos últimas, la próxima y la de dentro de 2 semanas, la sustentación, entonces para que ya ustedes puedan subir allí también el archivo de PowerPoint, ¿cierto? En 8 días ya tenemos que iniciar nosotros sí o sí lo que son las sustentaciones, ¿sí? Ya ustedes saben pues cómo es la dinámica, ya lo comentaba yo hace 8 días. El propósito es que en un tiempo, yo hablaba de unos 20 minutos, si mal no estoy, ¿cierto? Entre 15 a 20 minutos, pero creo que dije 20 minutos pues por grupo, considerando pues que va a ser importante que logren pues como presentar con amplitud lo que han hecho. Puedan ustedes hablar de cada ítem, cada punto que el documento incluye, desde la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, la parte de la metodología, bueno, el marco de referencias, todo eso allí, los resultados obtenidos. Entonces es un tiempo que muchas veces hasta se hace demasiado corto, porque muchas veces no tiene mucho que mostrar. Entonces, yo sugeriría, pues, por cada ítem, nosotros tenemos, por lo menos voy a hacer la cuenta: introducción, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación, los marcos de referencia, van 5,
diseño metodológico, resultados finales, cronograma de actividades, el presupuesto, las conclusiones, van 10 y finalmente las referencias. Entonces ahí son 11 temas, 11 puntos, ya con la portadita de la presentación son 12, y seguramente en algunos de estos haya la ocasión de incluir una diapositiva de más o dos de más, entonces ahí más o menos yo me atrevería a decir que no más de 20 diapositivas sería lo ideal. Tanto que podríamos casi que decir que ustedes hablarían 1 minuto por diapositiva, más o menos por ahí. Alguien dirá, uy, pero en 1 minuto es mucho lo que se puede decir. Claro, sí, es mucho lo que se puede decir, pero pues como ya ustedes van a hablar con toda la suficiencia acerca de lo que han hecho, entonces la idea es que pues podamos mostrar con toda la claridad del caso ese asunto. Entonces yo sugeriría pues que de pronto en las diapositivas que ustedes elaboren, el fondo sea blanco, se resalta mucho más, es mejor, se ve un poco más claridad la letra. A veces incluir unos fondos oscuros. Y bueno, para una proyección como lo estamos haciendo nosotros aquí en modalidad PAT, pues de pronto no está echado de ver. Tal vez, pues es, digamos, posible considerarlo, pero cuando ya uno sale a una sustentación, pues ya en un auditorio, muchas veces esos fondos le hacen pasar a uno malas pasadas, ¿cierto? Malas jugadas allí en contra, pues como eso es como un autogol. Entonces realmente siempre la recomendación es un fondo blanco en un amplio porcentaje y ahí para que las letras y demás que uno presente o proyecte se vean muy bien. Pueden apoyarse en su exposición pues de pronto con algún video. En caso de que incluyan algún video, pues sí hay que tener en cuenta que eso no lo pueden subir, porque videos por muy pequeños que sean, pues siempre ocupan un espacio en bytes considerable. Entonces me enviarían a la presentación sin el video y de pronto apoyándola ahí de un PDF como para saber que ahí pues está el videito de más y ya pues ya lo veríamos el día que ustedes sustenten. Esas son las indicaciones, con eso es que nosotros vamos a terminar. Nosotros lo estamos pues recordando hoy, o lo estoy recordando yo hoy, con el propósito de que pues por lo menos lo tengan muy presente, lo tengan muy en cuenta, y entonces desde ese punto de vista tengan la oportunidad pues de, digamos pues de tratar de hacer pues todos estos pasos para que ya cerremos bien el tema. Aparte de eso, quiero preguntarle a Giancarlo que nos acompaña, porque Giancarlo, pues como ustedes saben, él es un tema, podríamos denominarlo especial, porque yo le pedí a él hace 8 días de que como ella tiene que entregar esta semana su documento, el próximo viernes es el plazo, pues se cierra ese plazo. Entonces, Giancarlo, finalmente, ¿cómo quedó tu documento? ¿Lo tienes tú allá en la mano? Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo es que es subirlo el día de mañana, profe? Ah, ya, pero ya lo sube directamente ya el profesor Andrés Camilo. Pues yo lo subo ahí al link, O al al link, o Moodle, al link profe. que yo generé. Hablas del link Es mío, correcto, o sí, sea, que generamos. Ah, sí, señor. ya. El profesor Andrés Camilo les generó a ustedes algún link para hacer la entrega de los documentos, o no sabes, o no te ha Pues dicho cómo está la situación la ahí. verdad no he tenido comunicación con él, profe. Yo te sugeriría preguntarle, de pronto, pues si tú tienes el número, que él es muy diligente en responder, pues de pronto hacerle la pregunta, o si no por el correo. Te lo digo por lo siguiente. El semestre pasado, el semestre anterior, que tuve la oportunidad de prestar la colaboración también con esta asignatura, lo que pasa es que pues por lo menos con los chicos que yo tuve, hubo una mayor cantidad de personas pues que quisieron presentar su proyecto de grado. En este semestre solamente fuiste tú, el único, por lo menos para el caso pues, mío particular. Entonces, el semestre anterior, él generó un enlace donde ya los chicos subían allí pues los trabajos en Word, ¿cierto? Entonces allí es donde ya se hacía la recepción, y no recuerdo si de pronto también les solicitaba llenar un formulario, eso sí no lo recuerdo.
Entonces te sugiero, está bien que lo subas mañana y el link que generé, pues ahí dentro del Moodle, pero te sugiero que por favor tú le preguntes, o si por el contrario tienes que hacer entonces el envío directamente al correo de él, el correo pues institucional, para que por ese lado tú no tengas ningún inconveniente. Normalmente pues dentro de la dinámica que yo vi establecida el semestre anterior es que el estudiante envía pues su documento y se lo envía pues directamente a él, sea pues que este semestre haya hecho lo mismo o de pronto pues al correo, pero sí te sugiero que le preguntes para que entonces tú no tengas ningún inconveniente con eso. Entonces desde ese punto de vista puedas entonces manejar el proceso de la mejor manera, ¿no? Para que pues por ese lado, como te digo, todo salga pues bien para tu caso pues personal y particular, ¿listo? Entonces para que por favor no se te Bueno, vaya a olvidar ese detalle. Listo, muy bien, bueno, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces veamos lo siguiente aquí, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos aquí. Bueno, estoy mirando unos documentos. Y entonces ya. Quería ver en principio el de Giancarlo, porque a Giancarlo le habíamos pues revisado en su momento la fase 3 y ya solamente estaba pendiente pues lo último con lo que le pedí que debe agregar para el caso de él, pues que es un documento o es un trabajo que tiene que ver con la sustentación. Ajá. Sí, él tiene, dentro de lo que yo alcanzó ya muy adelantado, casi que ya con eso estaba todo listo. Bueno, ¿qué más hay así para ver, para tener en cuenta? Entonces aquí está lo de ya se sube el documento final, la presentación. Por aquí, a ver, yo miro entrega de documentos. Bueno, eso ya estaba, fase 1, bueno. Aquí en la parte de los trabajos revisados, la unidad de aprendizaje 4, entonces pueden ver ustedes que están todos los documentos allí al día, incluyendo los de la semana anterior. Entonces, aquí todo lo he venido pues subiendo para que nos dé la claridad de lo que se ha revisado y cuáles sí, cuáles no. Y en especial pues incluyo las personas a las que lo han subido, ¿sí? Como para que ya se identifiquen allí y sea mucho más claro para nosotros pues el proceso. Bueno, aquí hay una calidad deficiente de la red, me está diciendo, espero que no nos vaya a molestar. Entonces, ya pues en ese orden de ideas, entonces vamos pues a mirar lo que tenemos para ir revisando en la noche de hoy. Aquí estoy cargando el documento del grupo conformado por Lina Marcela Lavado Orozco, que ella está aquí sola, según estoy observando. Sí, señor. Bueno, te vamos a revisar. Voy a cerrar mi video para ver si así evitamos que de pronto nos llegue a molestar la red. Bueno, entonces este trabajo tiene que ver con el diseño e implementación del sistema de gestión ambiental BPS, Battery and Power Solution SATS, ¿sí? O BPS. Entonces, bueno, aquí ya hay algunos aspectos que pues se han dicho en su momento. Es importante, ahora que veo este documento aquí con un comentario que pues en su momento fue expuesto, que por favor, al momento de ya subir los documentos finales, entonces ya como se supone que el documento final es una respuesta ya a los comentarios pues que se han, digamos, realizado, entonces el favor que les pido es que pues desde luego el documento ya no vaya a incluir ningún comentario, es decir, que el comentario pues sea atendido, pero pues que ya no tengamos la situación de pronto de estar viendo pues comentarios pues en el mismo, ¿listo?
Entonces, en esta fase 3, nosotros estamos revisando lo que es el diseño metodológico, los resultados. Entonces, vámonos para acá, a ver. ¿Qué se puede decir? Entonces, tenemos aquí el diseño metodológico. Voy a subirlo aquí un poquito como a la primera línea. Estos títulos centrales pueden quedar para nosotros justo allí en la primera línea donde inicia pues el capítulo, ¿ya? Entonces tenemos aquí tipo de investigación. Entonces dice lo siguiente, vamos a revisar. Veo que después de la página 16 que está aquí siguen alrededor de unas 7 páginas más. Entonces veamos a ver qué tanto dice. Nos dice lo siguiente, el presente trabajo se considera un estudio de caso de carácter cualitativo donde se está analizando el diseño e implementación de un sistema de gestión para combatir una deficiencia en la calidad ambiental de la empresa BPS Battery and Power Solutions SAS. Una investigación de naturaleza cualitativa se hace mediante un desarrollo inductivo desde lo particular hacia lo general, ¿sí? Utilizando metodologías del orden conceptual y subjetivo. En cuanto a los participantes del estudio, las variables son reconocidas, pero no con ello no se debe generar alteración, sino que un análisis que se caracteriza porque no se delimita la información recolectada y por lo tanto se amplían las ideas y las interpretaciones, enriqueciendo los resultados de la investigación. La finalidad de un estudio cualitativo es comprender el objeto o fenómeno social en lugar de manipular deliberadamente las variables para medir su comportamiento. Aquí dice Giraldo Espina 2020. Luego indica lo siguiente, dice así. La metodología de investigación cualitativa puede ser usada para obtener información sobre las opciones, valores, creencias de una sociedad. Se trata de las creencias que las personas no manifiestan espontáneamente en cualquier lugar y ante cualquier público. Este tipo de investigación aplicada busca la solución de problemas prácticos al interior de las organizaciones o al servicio de modelos y tecnologías de gestión propias de las ciencias de la organización y de sus diferentes entornos. Este arquetipo investigativo casi siempre de carácter propositivo, bien sea como propuesta de mejoramiento tecnológico en una organización o en la formulación de nuevos modelos empresariales. Dice, para el presente caso es necesario realizar con la descripción inicial de la situación actual de la empresa, objeto de estudio, de sus procesos internos afectados y las áreas involucradas. Aquí sería, en este caso, involucradas, ¿no? Ya que está pues en plural. Para delimitar aquello que se deba corregir. Y luego dice que los análisis de tipo descriptivo miden de manera independiente las variables. Aún así, cuando no se formulan hipótesis, tales variables son mencionadas en los objetivos de la investigación. La principal intención de la variable es conocer las causas o motivos de la problemática existente y poder delimitar posibles soluciones mediante un plan de mejoramiento. Y aquí rápidamente este último párrafo. Este tipo de investigación evidencia que el análisis del estudio está en la resolución práctica de problemas, donde se busca la manera de llevar a la práctica las teorías generales. Las causas que generan una motivación va enfocada hacia la solución de los problemas que se plantean bajo el análisis propuesto. La característica más destacada de la investigación se delimita bajo el interés en la aplicación y en las consecuencias prácticas de las evidencias que se han obtenido. El objetivo principal de la investigación aplicada es pronosticar un comportamiento específico en una situación determinada. Muy bien, entonces, bueno, aquí yo diría
en esta parte que dice que las causas que generan una motivación va enfocada, yo preferiría que se diga, por ejemplo, una motivación se enfocan hacia la solución, ¿cierto? Y lo demás. Entonces, creo que de esa manera quedaría para el caso pues que se requiere aquí mucho mejor. Le daría pues como mayor pertinencia al tema. Y aquí, ¿qué pasó? Acá aquí me dice que se enfoca, las causas que generan una motivación se enfocan. Se enfoca, no, aquí estamos hablando de las causas, sí, se enfocan. Como aquí no escribí la primera parte de la oración, pues por eso él no sabe y me hace la corrección ahí, pero en ese caso es se enfocan. Ahí está bien. Muy bien. Entonces, quiero ahí anotar algo que va muy en la línea de lo que hablaba yo la semana anterior, ¿cierto? Entonces, el asunto es que dentro de lo que es hablar de cualitativo, cuantitativo y demás, pues esos son como los enfoques que se pueden dar desde el punto de vista de lo que tiene que ver para nosotros con el tema ya de las variables que se van a manejar. Entonces, digamos que sería preferible no hablar de una investigación cualitativa, pero sí copio aquí lo que habla en relación al tema de inductivo. De pronto, todo lo que se ha expuesto allí puede tener para nosotros mayor pertinencia, mostrándolo como un tipo de investigación pues inductiva y explicando cómo se hace allí, y de pronto si se puede complementar con algunas cosas dentro de lo que son, digamos, los puntos a considerar para ello, pues sería interesante. Entonces, sería manifestar más bien que es un tipo de investigación pues inductiva, que hace parte de los tipos de investigación pues que normalmente se pueden presentar para el caso particular pues que nosotros estamos pues aquí tratando. Y ya por ese lado, entonces sí ya decir que ya tiene un enfoque que en este caso tiene que ver con un enfoque pues cualitativo, ¿sí? Considerando pues que por lo menos ahí hay mucho de lo que se va exponiendo dentro de los aspectos pues que se van indicando allí. Entonces eso sí puede ser así, ¿ya? Entonces yo diría aquí, lo voy a hacer el comentario, entonces diríamos lo siguiente. Profe, hola. Hola, buenas noches, te escucho. Entonces, en ese caso tendría que replantear la cita que estoy dando ahí, pues, donde el profe Valmiro da su punto de vista, bueno, como su parte investigativa respecto como al direccionamiento que tiene la investigación, ¿es lo que me estás queriendo decir? Pues lo que pasa es que cuando uno habla en una investigación de la parte cualitativa, cuantitativa o mixta, tiene mayor pertinencia cuando uno habla desde el punto de vista de lo que es el enfoque, que eso tiene mucho que ver con lo que tiene que ver, pues, o sea, eso va de la mano de la información que tú vas a manejar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú no vas a manejar información, por ejemplo, numérica, entonces tiene uno razón por la cual entender el por qué tú hablas de los aspectos cualitativos dentro de la investigación que tú vas a realizar. Es todo tu análisis va a ser cualitativo. No hay numeración, no hay magnitudes, no se toma información o datos que tengan que ver con números básicamente, sino que todo va desde el punto de vista pues, del análisis, de determinar algunos aspectos, de pronto entrevistas, que puede ser el método que tú implementes pues, para obtener información. Entonces es eso. Pero lo que yo diría que lo que él expone allí, pues no estaría mal si tú lo
lo relacionan más con un tipo de investigación, pues como dices por allí, inductiva, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque pues si tú miras un poquito más a fondo te vas a dar cuenta que pues para uno poder, digamos, como justificar el por qué se manejó información numérica o por qué se manejó información que responda a aspectos pues ya de análisis de algunos fenómenos que se registren, o porque uno dice que es mixta porque hay pues datos y datos numéricos y otra información pues ya digamos ya más textual. Entonces cuando ya uno habla de ese enfoque. Entonces, por ejemplo, allí, bueno, dice, para volverlo a leer, dice, en cuanto a los participantes del estudio, las variables son reconocidas, pero no con ello no se debe generar alteración, sino que un análisis que se caracteriza porque no se delimita la información recolectada y por lo tanto se amplían las ideas y las interpretaciones, enriqueciendo los resultados de la investigación. Eso, pues, lo puedes tú relacionar con esta palabrita aquí que yo ahora resalté, ¿cierto? Y tendría mucho peso allí. Y obviamente, para que tú puedes decir incluso, por ejemplo, yo diría aquí que para completar, ustedes de pronto para que el párrafo no lo vayas a anular, yo diría que tú lo puedes escribir así. La presente, o bueno, la presente investigación es de tipo inductivo, con un enfoque cualitativo, dado que se hace mediante un desarrollo que va desde lo particular, ¿sí ves? Entonces, no estás para nada anulando lo que has dicho de lo inductivo, pero por lo menos me parece que ahí, haciéndolo de esa manera, pues se puede conectar mejor. Y no hay necesidad de anular, pues digamos, la opinión que en su momento tú tomaste, el profesor Vladimir, ¿ya? Pero pues viéndolo por ese lado, como te digo, me parece que le da más, porque cuando tú miras los tipos de investigación, pues está la inductiva, descriptiva, están los otros, pues que en su momento seguramente ustedes hablaron. Entonces, me parece que así ya lo puedes tú como aclarar un poco más. ¿Listo? Vale, profe. Listo, muy bien. Entonces, aquí dejamos nosotros, después de este párrafo, un espacio muy importante. Lo mismo, pues, otro espacio acá, para que eso no quede tan junto allí. Y bueno, vamos a mirar líneas de investigación. Dice, bueno, son todo enfoques multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios que orientan a aquellos procesos, prácticas y actividades tendientes a planificar, organizar y construir sistemáticamente el conocimiento en un área específica de la ciencia y la tecnología. Luego dice las líneas de investigación formuladas desde la función sustantiva de investigación del programa de tecnología administrativa de la FCC se ajustan a lo propuesto por la investigación aplicada a las organizaciones públicas y privadas y corresponde al objeto de estudio del grupo de investigación en ciencias económicas y administrativas, lo que se llamaba grises en su momento. Las líneas aportan conocimiento en las tres funciones sustantivas de la universidad y generar conocimiento válido para la comunidad académica y empresarial de la región y del país. El presente trabajo se escribe en la línea de investigación, gestión y competitividad de las empresas, formulada desde el programa de tecnología, listo, en la ciudad de Cali, muy bien, Colombia. En ese sentido, el presente trabajo se direcciona desde la gestión empresarial, con temáticas que aportan, desarrollan y permiten la actualización permanente del conocimiento administrativo, la modalidad del trabajo de investigación que los autores realizan como opción de grado se enmarca en la categoría de mejoramiento empresarial. Ok, creo que esta la podemos unir y no hay marcadero. Perfecto. Eso está bien, por lo menos ahí se aclara
¿Cuál es la línea de investigación en la que el proyecto entra? Que es una línea pues reconocida aquí al interior del programa. Y eso está bien, ¿sí? Esa parte la encuentro bien. Así que por ese lado, entonces, va muy bien el asunto. Ahí no tengo yo ningún comentario para anotar o indicar. Bueno, entonces luego viene delimitación del objeto de estudio, lo llamaste tú, así vamos a mirar qué dice. La investigación del presente trabajo será llevada a cabo en la empresa, listo, ya sabemos, ubicada en la ciudad de Cali, muy bien, contemplando el desarrollo del objetivo principal de esta investigación, buscando implementar un sistema de gestión medioambiental que permita realizar el debido proceso y un respectivo seguimiento, listo. Académicamente, el proyecto se sitúa dentro del área del conocimiento de gestión administrativa y el objeto de estudio de este trabajo es el proceso de cumplimiento de la disposición final de los residuos electrónicos mediante la implementación de un SGA para la empresa, o sea, Sistema de Gestión Ambiental, tal. Este proyecto propone la identificación y la mejora del cumplimiento de los procesos de disposición final de los residuos electrónicos para una empresa del sector de maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, sector de maquinaria eléctricos y electrónicos. Punto seguido, dice que derive, bueno, yo diría que aquí más vale sería como una coma, porque veo que esto tiene conexión con lo otro. Entonces, el punto seguido como que lo separa, y al leerlo como que no se ve la separación. Entonces luego dice que deriven un plan de mejoramiento necesario para conseguir un cumplimiento y seguimiento en los procesos internos de la compañía, beneficios económicos, la optimización de recursos y el crecimiento del buen nombre de la empresa. Dado lo anteriormente mencionado, la población a estudiar será la empresa y la muestra que se tomará para realizar el estudio será el área de recursos humanos. Entonces, ahí queda, como tú anotas, delimitado ese objeto de estudio. Bueno, entonces, técnicas e instrumentos. Tú dices, elaborar el diagnóstico situacional. O sea, ahí estás teniendo en cuenta, al parecer, los objetivos específicos, ¿cierto? Si es así, entonces está bien. Técnicas, sí, eso, perfecto. Entonces, técnica, instrumentos y procedimientos de actividad en la ejecución del desarrollo de la matriz y riesgo se realizará como primera y principal actividad, instrumento matriz de riesgo, ok. Ajá, perfecto. Segundo objetivo, establecer los procesos y procedimientos relacionados con el sistema de gestión. Muy bien, técnicas tales, me ha gustado esto. Porque eso va enlazado a lo que pues ya se ha dicho en su momento, de pronto desde el punto de vista de ver cómo es que vamos a lograr completar cada objetivo. Recuerden ustedes que hace 8 días que estamos revisando veíamos de que cuando llegamos aquí a la metodología, que fue un aspecto que vi en algunos, no sé si fue en todos los casos revisados, pero se observaba que a veces había pues como una separación entre los resultados que presentaban finalmente versus los objetivos. Entonces yo concluía en esa revisión rápida que de pronto todavía no se están completando algunos o todos los objetivos específicos. Entonces que había que prestarle atención a eso, que lo que les salvaba a ustedes era el hecho de que finalmente pues el proyecto no va a ser sustentado pues ante un jurado. Entonces, como estamos en ese proceso pues de mirar cómo termina esta etapa, entonces esa era una anotación allí pues para tener en cuenta de cómo es que yo no me puedo desconectar de mis objetivos. Entonces, cuando yo veo esto acá, me parece realmente muy bien concebido eso, porque finalmente de eso es que se trata. Entonces, muy bien. Entonces, bueno, aquí hay me parece que aquí puedes tú eliminar esta página en blanco porque pues no tiene nada, de tal forma de que ya después de esto sigues con la matriz de consistencia que se ve aquí. Entonces, listo, planteamiento de problemas, y eso es lo que tal. Entonces, aquí ya lo que nos hace falta a nosotros son ya los resultados
ya tienes muy bien concebido pues la parte de la bibliografía. Tú lo puedes llamar a esto referencias, sería como la palabra más pertinente aquí, porque incluso en el documento que yo les compartí dice también referencia. Entonces, cambiar la palabra bibliografía por la palabra eso Profe, está ahí. Te escucho. una consulta. En el tema de resultados, pues dado el planteamiento como de las actividades que se van a hacer, entonces yo tendría que dar evidencia de eso, o sea, Sí. del ¿De qué planteamiento de se? la matriz de riesgo y todo Ajá, esto. claro. ¿Tú los tienes? Ah, ok. Sí, sí, claro. Eso es lo que tú Sí, presentarías tengo ahí. una base. Ok, sí, eso es lo que tú presentarías ahí, porque como aquí, por lo menos fíjate que aquí se ve muy claro cómo es que cada objetivo específico tú lo vas a trabajar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vas a tener en cuenta? Entonces, claro, desde esa actividad se desprende una información muy relevante y eso es lo que tú vas a presentar para validarlo. Tú muy bien lo has dicho. Eso es lo que tú Ok, incluirías ahí. y concluyo, ¿verdad? O sea, después de los resultados, Ujú. ejecuto la conclusión. Exacto, ya cuando ya compartes esos resultados y los explicas, pues como para uno entender pues qué es lo que eso representa, entonces no olvides que luego viene el cronograma de actividades, la tablita allí donde ya pues mira los tiempos que te tomó cada actividad, el presupuesto que ese trabajo ha requerido y luego sí vienen las conclusiones. Entonces ya tú concluyes de acuerdo a los resultados, qué es lo que tú puedes decir, si de pronto ya finalmente esos objetivos se lograron cumplir, completar y alcanzar el objetivo general, o si por el contrario, porque a veces puede suceder, ¿no? Puede suceder que el proyecto demande una segunda fase, porque muchas veces hay trabajos donde uno, cuando está en proceso de la ejecución del mismo, cuando uno hizo una evaluación previa y sacó la propuesta o el denominado anteproyecto, hay cosas que no se logran visualizar. Entonces uno las logra observar es cuando ya realmente ha entrado en ejecución el trabajo del proyecto. Y entonces en esa ejecución uno logra ver que tal vez hay un factor que viene siendo importante para tener en cuenta y que dentro de los aspectos, pues finalmente es necesario pues como considerar para finalmente poder completar bien el objetivo general o cumplirlo. Entonces, cuando eso pasa, pues obviamente si uno lo presenta es porque ya uno ha sustentado y ha validado el porqué, y entonces ya queda claro que no hay de otra, ¿cierto? Pero pues todo tiene que ser muy bien expuesto. Entonces sí, eh, ya allí tienen la oportunidad de, luego de concluir y luego de las conclusiones pues presentan las referencias, ¿no? Ahí incluso para todos no olvidar pues el documento que yo les compartí en su momento que se llama el archivito entregas a realizar, que se los mostré pues en diferentes colores, donde cada fase cada color era una fase, el amarillo el primero, el verde el segundo, este tercero que con un azul clarito y el cuarto que es el color gris, que ese ya se completa con la entrega final pues, de parte de ustedes. Entonces, aquí pues lo que se ha visto, entonces se observa pues que responde pues a lo que se ha indicado, entonces en este caso vamos a guardarlo aquí para entonces que tengas pues esto y ya solamente queda pues subir. Muy bien. Entonces ya con eso ya tu proceso va quedando casi que finalizado. Profe, Te escucho. gracias. Que se me No, entrecortó el audio. ya con mucho gusto. Bueno, aquí seguimos con otro proyectico, otro trabajo de los que me llegaron en su momento. Vamos a mirar.
Entonces tenemos el grupo de cómo legalizar empresa manufacturera en Colombia. Entonces veamos. Ya lo mostró, fue una lista. La profe, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Profe, qué pena, Giancarlo. Me informa el profesor que él se va a poner mañana de acuerdo con ustedes para generar un link. Ah, bueno, perfecto. Ah, ya lograste hablar con él. Muy bien. Sí, señor. Listo, no hay ningún problema, entonces estaré atento a eso. Listo, Giancarlo. Muchas gracias, profe. Bueno, sí, por la diligencia. Bien, entonces tenemos aquí lo siguiente. Dice que está conformado pues por los compañeros Luz Elizabeth Paternina, Jorge Hernán Gutiérrez, Ayman Lizarazo. Muy bien. Entonces, yo les había hecho una recomendación en su momento, creo que sí lo dije, por ahí recuerdo, que tienen que buscar la manera de que los nombres de ustedes no queden como tan espaciados, porque cuando uno tiene la cubierta y la portada, entonces pues uno logra ver que la cubierta y la portada tienen pues sus espacios. Y hay algo que estoy viendo todavía acá, es el hecho de que, por ejemplo, recuerden que en las páginas, o sea, en la cubierta y en la portada, si bien es cierto, se enumeran, es decir, la cubierta es la página 1, la portada es la página 2, si bien es cierto, entran dentro de la numeración, el asunto es que no se muestra ese número. Recuerden eso. Por eso he dicho en varias ocasiones que es importante que le den una revisión nuevamente al documento que en su momento les compartí, donde está la NTC 1486, ¿sí? Entonces, eso es allí muy importante pues tenerlo en cuenta para que finalmente pues el documento pues quede obviamente mucho mejor. Entonces vámonos rápidamente a lo que hemos venido pues revisando, a ver qué encontramos por aquí. Si veo algo así, pues por eso. Recuerden por favor que los... uy, aquí, ¿qué pasó? A ver. Iba a decir que por favor recuerden que cada capítulo debe iniciar en una nueva página. Y por lo menos aquí los objetivos están en la misma página donde termina el planteamiento del problema. Entonces yo veo eso y para mí significa que no se ha tenido en cuenta las recomendaciones que hemos venido dando hace rato. Entonces, por favor, para corregir todo eso. Bueno, marco de referencia, vamos bajando. ¿Sí? Los marcos. Y llegamos aquí al diseño metodológico. Bueno, tipo de investigación. Esta investigación es cuantitativa y descriptiva, se fundamenta en el análisis numérico para comprobar datos e información concreta. Es la investigación empírico-analista por excelencia, partiendo de la premisa de que las cosas se producen por una causa y tienen un efecto, y basa sus estudios en números estadísticos para dar respuesta a unas causas-efectos concretas. La investigación cuantitativa tiene como objeto obtener respuestas de la población a preguntas específicas. Luego dice la finalidad empresarial sería la forma de decisiones exactas y efectivas que ayuden a alcanzar aquello que se estaba buscando, como definir estrategias de posicionamiento en el mercado, entre muchas otras. Para ello es necesario realizar un estudio previo a través del método cuantitativo para luego utilizar herramientas de gestión que ayuden a tomar esas decisiones más efectivas. Sigue diciendo, al realizar nuestra investigación respecto a cómo se encuentra la República Colombiana, a la legalización en empresas nos permite recopilar datos, estadísticas de años atrás y verificar si se ha tenido una mejora respecto a la MIPYME que ofrece el gobierno a emprendedores como.
Bueno, entonces, aquí, con base en lo que está acá, pues más o menos como el mismo comentario que se ha dado en los otros casos. Está bien argumentado, ¿cierto? Lo que eso representa. Entonces, el asunto aquí sería decir que yo diría que se puede considerar, indicar que es una investigación de tipo descriptiva, ¿sí? Por lo que indican allí, con un enfoque cuantitativo, ¿sí? Ya se tiene presente eso y entonces ya, pues ya lo otro, pues para verlo así, como ya he dicho desde la semana anterior, pues el enfoque por el tipo de información obviamente pues que se maneja y que en este caso se ve pues claramente expuesto allí en lo que ya ustedes vienen pues compartiendo dentro de las consideraciones pues que finalmente pues realizan, ¿no? Entonces esa es digamos la situación pues que se tiene pues allí presente. Muy bien. Entonces, esa es digamos pues la situación para finalmente tener en cuenta. Bueno, entonces ya con eso, ya diríamos que ustedes la tienen pues en consideración y pues ya lo otro ya se va ajustando allí. Muy bien, entonces dice programas de apoyo al crecimiento y la innovación. Bueno, sí, estos son programas que existen. Muy bien. Entonces, impulsa mi pyme, listo, ok. Vamos a mirar ese objeto de estudio a ver qué encontramos. El objeto de estudio de este proyecto de investigación es lograr que nuevos emprendedores entiendan la importancia de legalizar la empresa, bien sea, en ese caso, cuando uno escribe algo entre paréntesis es porque lo que está entre paréntesis explica lo que ya se ha dicho, pero como ahí dice bien sea, entonces es conveniente que eso no esté entre paréntesis, sino que bien sea micro, media y macro. Y entonces yo diría que con base en eso, permítame, yo voy a seleccionar esto aquí. Muestro cómo yo lo redactaría. Bien, aquí entonces vamos a hacer el comentario justo aquí. Usted dice legalizar la empresa, bien sea micro, mediana, sería pues como la palabra adecuada, completa, mediana o macro, en caso tal, para actuar bajo la ley de la nación, o bueno, si quieren ya ser muy republicanos, entonces de la República de Colombia, que no está mal, ¿listo? Entonces yo lo redactaría así. Y luego dice, incumpliendo la ley se verán sometidos bajo sanciones o multas. También tener presente que los empleadores deben mantener a sus colaboradores, colaboren, ¿no? Deben ser colaboradores. Entonces, en justas causas, bueno, aquí hay que mejorar la redacción. Entonces les voy a decir mejorar la redacción. ¿Listo? Entonces, vamos a decir aquí mejorar la redacción. Yo entiendo lo que quieren decir allí, pero es necesario mejorar la redacción. Voy a mirar aquí rápidamente porque quiero comparar lo que dice por aquí. Ajá, ¿cómo legalizar una empresa manufacturera en Colombia? O cómo legalizar empresa manufacturera en Colombia, bueno. Entonces, ese objeto de estudio. Pero entonces, ¿qué le hace falta al objeto de estudio? Que ustedes se han centrado
en una empresa manufacturera. Entonces, dado que se han centrado en una empresa manufacturera, entonces es importante indicarlo. Es decir, que el objeto de estudio manifieste que lo que han escrito para el trabajo que están presentando se enfoca en una empresa de estas características. Porque en este caso, cuando uno lee el objeto de estudio, se ve un tanto general. Y al verse un tanto general, es como si uno entendiera, pues que, bueno, de cierta manera es como una guía, pero ustedes la están estableciendo para una empresa manufacturera. Hay muchas cosas que son similares en los diferentes tipos de empresas que se pueden dar, de servicios, tecnológica, y bueno, muchas más. Pero ya considerando el tipo de empresa, el tipo de producto y demás, entonces ahí sí hay unos casos que son muy puntuales. Entonces, me parece que es muy importante que a raíz de eso ustedes indiquen entonces de qué tipo se está hablando. Bueno, la población y muestra, dice, la población en este proyecto de investigación son los emprendedores de Colombia y la muestra dirigida a emprendedores de la ciudad de Cali, Colombia. Entonces van a entrevistar a todos los caleños. Es lo que hablaba la otra vez, así como está, es muy general, ¿sí? Es muy general porque entonces normalmente como es un trabajo aplicado, entonces cuando al tratarse de un trabajo aplicado es necesario presentar números, ¿sí? Números. ¿Qué día estaba escuchando yo una entrevista? Creo que fue el día, a ver, yo recuerdo, creo que fue el día martes, iba camino al trabajo y yo tengo la costumbre de que me voy escuchando noticias. No tengo ni 60 ni 70 años, pero siempre me acostumbré desde muy niño prácticamente a escuchar noticias. Entonces, es una forma de entretenerme ahí mientras el tráfico va pasando y todas las cosas. Entonces, el asunto es que entrevistaron a un señor que fue la otra vez registrador nacional, no recuerdo el nombre de él, y él ahora con otras personas ha iniciado una empresa. Eso incluso tiene algo sobre inteligencia artificial, según dijeron allí. Y entonces ellos están ahora pues con el tema de las encuestas, con la cuestión de las votaciones, las elecciones del próximo año. Entonces, me gustó mucho la entrevista porque él explicaba muy bien el tema de los datos, todo esto. Y pues la verdad que habló con mucha propiedad y aprende uno con esa entrevista. Está en la FM para que si alguno está interesado la puede ubicar. Entonces, cuando él llegó, mire que él expuso en la entrevista que para poder llegar a un número de 5.000 y tantas personas que fueron con las cuales pudieron lanzar ese estudio, tuvieron que contactar a 15.000 personas. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque él les ponía que para que la encuesta que hicieron tuviera un mayor sentido, una mayor pertinencia, era preciso tratar con personas que realmente estuvieran claros en su intención de voto. Y él por ahí explicó otras cosas que me parecieron espectaculares, ¿ya? Entonces, trataron a 15.000 personas, pero esas 15.000 personas finalmente los resultados se lograron con 5.000 algo. Un trabajo pues muy minucioso y pues me pareció muy interesante. Entonces cuando yo miro acá, pues es obvio que como ustedes van a presentar unos resultados, pues como decía yo la otra vez, es posible que a la larga pues no sean muchas las personas, pero aquí uno sí se tiene que, digamos,
Si es necesario, pues, iba a decir yo casarse con cifras, pero hay otra palabra más adecuada que sería más bien como comprometerse. Entonces, en ese caso, para uno poder definir bien esa población y muestra, se está hablando de emprendedores. Entonces, ¿cuántos emprendedores hay en Colombia? Pues vamos a partir de allí. Entonces, seguramente uno tiene que irse a tener las páginas de Impulsa, pues, donde el Estado, pues, realmente, pues, maneja, pues, todas esas campañas de emprenderismo, emprendimiento. Pero hay que revisar si eso, por ejemplo, si ustedes miran los planes de desarrollo de Cali, y por lo menos de la gobernación, aunque tengo más presente el caso de Cali, como ya, pues, de un tiempo para acá, ya estos planes de desarrollo en lo que tiene que ver con la generación de empleo, se comprometen en impulsar campañas de emprendimiento, ¿sí? En el gobierno anterior de Cali, del señor Armitage, se hicieron actividades en ese sentido. Este gobierno no me queda muy claro, en este gobierno actual. No me queda muy claro porque no he conocido, pues, como algo que me lleve en esa dirección. Puede ser que sí se está haciendo, por eso es que allí habría que ir al plan de desarrollo y leerlo, pues, con cierto detalle, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Que cuando uno quiere establecer, pues, como esa población emprendedora que hay en el país, tenemos que buscar esas fuentes de información para tener un acercamiento y mirar si de pronto también es posible que haya una discriminación, categorización de los que emprenden en empresas manufactureras, de pronto, ¿no? Así como puede estar muy general la información, puede en un momento dado poder estar allí presente. Entonces, ese es un tema, pues, que, como les digo, es importante porque, pues, uno tiene, pues, si yo voy a hacer un trabajo, yo tengo que tener más o menos la claridad de a qué me estoy enfrentando, cuál es la población, tener una claridad. Obvio que por las cuestiones de la logística, entonces no va a ser posible que ustedes entrevisten a todos o encuesten a todos. Se tiene ya que quedar con algo ya más pequeño, más local. Y si en Cali se logran identificar 2.000 emprendedores de una ciudad de 2 millones, o cercano a los 2 millones, o un poquito más de 2 millones de habitantes, que ahora no recuerdo muy bien el número, pero está por ahí más o menos. Entonces, de esos son 2.000. La pregunta es si ustedes logran identificar a esos 2.000 para encuestarlos. Entonces, de pronto no. Entonces, ahí es por eso que digo que hay que tener muy presente, incluso para uno no tener problemas a la hora de ejecutar estos trabajos, uno muchas veces dice, miren, el presente trabajo es un piloto, ¿no? Uno incluso podría presentarlo así, o de pronto algún sinónimo, donde cuando yo digo piloto, entonces eso me puede dar a mí la libertad de trabajar con un número de personas muy reducido, para más o menos tener una tendencia de cómo puede ser el comportamiento cuando finalmente yo ya puedo llegar a la muestra, ¿sí me hago entender? Porque cuando uno no lo presenta así, entonces ¿cuál es el riesgo que uno tiene? Que si yo me presento ante un jurado y me corresponde que uno de los jurados sea, pues, de esas personas bien, digamos, exigentes y que de pronto se pega al pie el detalle, la letra, entonces eso se puede tornar en un problema para uno de pronto lograr avanzar. Porque entonces, para yo poder aprobar esto, entonces él tiene que tener que realmente se presente la muestra de las tantas personas. Entonces, en ese orden de ideas, son los detalles que uno tiene que tener presente para de pronto no tener ese tipo de situaciones, pues, molestas, incómodas, que muchas veces se presentan dentro de ese tipo de actividades, son realmente normales, ¿sí? Entonces se los digo porque como ustedes van a tener la oportunidad seguramente de seguirse preparando, entonces la idea es que cuando eso suceda, no haya la situación de que ya en un estado de estar en la universidad, pues, en su proceso ya de orden profesional, pues de pronto tengan esas dificultades, sino que ya recordando lo que yo acabo de decir, pues ahí está.
Entonces, vamos a las técnicas de instrumentos. Ya ahí hablamos pues de la necesidad de los números, comprometernos con valores, con cifras, para que eso tenga más pertinencia. Entonces dice, la técnica de investigación de campo de este proyecto son las entrevistas a emprendedores ubicados en la ciudad, realizadas por medio virtual o presencial, generando un formulario escrito en Drive con las siguientes preguntas. Entonces hay 10 preguntas. Nombre completo del entrevistador, del entrevistado, perdón, nombre de su emprendimiento, qué función cumple su emprendimiento, en qué año empezó su emprendimiento, su empresa está legalizada. Ahí diríamos más vale, ¿está legalizada su empresa? Es como la forma correcta de hacer la pregunta. Si su respuesta es sí, por favor comentar quién lo orientó para tramitar los documentos. Si su respuesta es no, por favor comentar cuál es la causa. ¿Cómo ha mantenido el negocio en el mercado? ¿Cumplen con las obligaciones laborales del trabajador? ¿Tienen conocimiento del apoyo del gobierno a emprendedores? Pero aquí hay algo que no vi, es algo relacionado con la manufactura, ¿no? El sector manufacturero está como muy abierto. Entonces se supone que aquí hay que, ¿cuántas personas? Vamos a mirar esto. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 como prueba piloto nos puede servir. Pero entonces ahí es donde está el detalle. Entonces, mire lo que son las incoherencias. Ustedes todo el tiempo han presentado este trabajo como algo hacia el sector de la manufactura, ¿cierto? Entonces, pues no sé, ustedes me dirán si yo me estoy de pronto equivocado, pero manufactura, ¿cómo la podemos definir? Porque de pronto puede darse una inconsistencia a lo que yo me refiero cuando yo digo sector manufacturero, pero veo, por ejemplo, que hay un emprendimiento que tiene que ver con el dulce, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues cuando uno habla de manufacturero, uno tiene pues como un enfoque muy distinto y tal vez uno entiende que los dulces van por otro lado. Entonces, ahí hay que ser muy, por lo menos muy precisos, porque entonces, cuando ya se trata de presentar este trabajo, entonces ahí no son los riesgos que uno puede tener, ¿sí me hago entender? Entonces, por eso es que siempre hay que ir de la mano de los objetivos para uno no desviarse, porque es muy fácil desviarse en el camino, en el momento pues de recolectar la información. De pronto uno podría considerar más bien de que ustedes van a hacer un aporte a los emprendedores de la ciudad, por ejemplo, pero de pronto uno no se casa, por decirlo, o no se compromete con un solo sector. Ustedes se comprometieron con un sector, pero yo veo que los resultados pues no muestran con claridad ese sector. Entonces ahí es donde uno ya empieza pues como a tener ruidos, a generar ruidos, y eso es muy crítico realmente. Entonces, aquí muestran los resultados, pero mire que aquí faltan muchas cosas. Empezamos muy bien con el tipo de investigación, pues haciendo la corrección pues que yo les digo, pero por lo menos el documento, ya con los resultados uno entiende que de pronto, por ejemplo, puede existir una separación finalmente entre los objetivos específicos con lo que finalmente se ha hecho como resultados. Entonces, esa es una parte que hay que tener muy presente, ¿no? Eso por un lado. Uniendo pues todo lo que dije yo la semana anterior, que aplicaría aquí como para no volverlo a repetir así al pie de la letra. Entonces, en este trabajo es importante no dejar de lado lo que fueron los propósitos planteados al inicio del mismo. Dado que se observa que en la metodología no se presentan las actividades
a realizar para lograr cumplir con cada objetivo específico. Como se ha dicho, uno cumple con cada objetivo específico y ya alcanza el objetivo general. Entonces, ¿qué se observa? Ahí hay una actividad, una entrevista, ¿cierto? Entonces, en los resultados, esa información hay que analizarla. Entonces, uno tiene que mirar eso, qué aporte da para el trabajo que ustedes tienen. Porque es cierto, ahí solamente hay información, pero ustedes están diciendo desde un primer momento que van a hacer un aporte para los emprendedores. Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿dónde está ese aporte a los emprendedores en el documento? ¿Sí me hago entender? No se observa. Entonces, solamente están los datos pues, de las personas que fueron entrevistadas y lo que contestaron. Pero, pues mire que ahí todo lo que hace falta. ¿Sí es claro? Entonces, eso es un aspecto que aquí se tiene que tener en cuenta. Te escucho, te escuchamos. Sí, señor. Pues la idea era como no dar un aporte a los emprendedores, sino que enseñarles cómo se legaliza una empresa y cómo en los resultados mostrar las empresas que están legalizadas y las que no, y el motivo del por qué. Okay. Ah, bueno, pues entonces si eso igual el documento no lo incluye, ¿no? Porque pues por lo menos, de todas maneras lo que tú acabas de decir es muy importante, pero mira que hasta ahora el documento no lo está presentando, porque están presentando pues los resultados y uno puede allí, a partir de los resultados, por lo menos donde dice si está legal o no, a dónde está la pregunta. Bueno, sería chévere ver una tablita, ver, su empresa está legalizada, dice no, el 80%, sí el 20%. Entonces imagínate que en esa prueba piloto, la mayoría de emprendimientos no están legalizados. Entonces, seguramente en el resto de cosas se establezca por ignorancia de la persona, por temor, porque pues como siempre está el tema de los impuestos tan altos, eso es una realidad. Entonces la gente diría, pues yo qué me gano con legalizar para que eso, pues yo apenas iniciando. Bueno, muchas de esas cosas surgen a la hora de emprender. Entonces, ahí faltaría pues mostrar eso, ¿no? Lo que tú acabas de anotar. Pero esa parte es muy importante. Entonces, para tener presente eso, y lo otro es lo siguiente, mire, cuando yo miro estas referencias, esto no responde a lo que yo he explicado a lo largo de todo este tiempo, porque aquí es evidente que no se está utilizando la herramienta de Word que nos facilita hacer un buen manejo de las referencias. Recuerden que no solamente cuando yo comparto las referencias, no es solamente el hecho de compartir las direcciones de las páginas de donde se sacó la información. Hay que darle toda una estructura, ¿cierto? Entonces, para por favor tenerlo en cuenta. ¿Qué nos hace falta aquí? Bueno, lo que ya he anotado aquí en base a los resultados y demás. Y entonces también tener en cuenta que está el cronograma de actividades, el presupuesto de la investigación, las conclusiones y mejorar esa referencia. Entonces, aquí voy a decir lo siguiente. Yo le envié el terminado, yo se lo envié el día domingo, se lo envié al correo electrónico, lo de las conclusiones. Ese ya, ¿sí? Sí. Pero, ok, entonces, pero con lo que yo he anotado aquí ya tocaría hacer esos ajustes, me imagino, o ya está con los ajustes que yo he dicho acá, porque la verdad no lo he visto. No, pues sin esos ajustes. Sino que yo en el otro aproveché, hice las conclusiones y todo el tema. Bueno, ok, entonces ya sería, perfecto, entonces sería ya tener en cuenta estos detallitos para que ya quede ese documento que tú me indicas ya mucho mejor, pero ya por lo menos tienes tienen ustedes ya un camino pues recorrido, lo cual es importante. Entonces voy a hacer aquí la siguiente observación. No olvidar que este capítulo vamos a llamar referencias. Claro, tener en cuenta la herramienta de Word para que estas referencias
mucho mejor. ¿Listo? Es un aspecto pues importante, desde luego, pues para tener ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces ya con eso, ya tú entonces con tus compañeros ya lo ajustan y esto va a ser muy bueno. He revisado. Entonces aquí está. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a mirar qué más nos hace falta por acá. Y tenemos otro documento aquí. Entonces vamos a proyectarlo aquí. Y este trabajo es el de Daniela Gaviria Cardoso, Nicole Daniela Klinger Uribe, Kevin Andrés Usuga Sánchez. Es un trabajo denominado llamado Beneficios y efectos que se presentaron frente a la situación de la pandemia en los procesos de contratación pública en la ciudad de Cali en el periodo 2020-2021. Está claro allí. Muy chévere el título. Da toda la claridad y que está. Bueno, entonces, ¿qué encuentro aquí en primera instancia? No olvidar que se debe justificar los párrafos en todo el documento, ¿sí? No olvidar que se debe, ya como que quedó mal, no olvidar que se deben justificar párrafos en todo el documento, no solo el margen izquierdo, sino también el derecho. Eso es. Entonces está el planteamiento del problema. Ok, bueno, entonces ahí se ve que falta justificarlo y está todo el documento así. Entonces voy a irme rápidamente a lo que se está revisando. Ojo con estos espacios no se pueden dar. Si están dentro del marco de referencias, este título lo tienen que ir ya más arriba. Entonces, voy a decirle aquí, mucho cuidado con esos espacios. Documento. El marco legal. El marco de referencias. Estoy en este caso presente. Muy bien. Imaginen que todos estos espacios, vean, estos marcos no son títulos centrales, son subtítulos. El título central es lo que se denomina marco de referencias, ¿ya? Entonces, hay que tener muy presente eso, mucho cuidado, ¿ya? Con esta parte. Entonces, diré aquí, este es un subtítulo, por lo tanto, se debe dejar tanto espacio. Entonces eso es. Bueno, diseño metodológico.
Dice, el proyecto maneja un tipo de investigación explicativa porque no solo investiga o escribe un problema, sino que intenta encontrar o explicar las causas del mismo. ¿Ya? Como lo son los efectos y beneficios que ha generado la situación de la pandemia en los procesos de contratación pública en la ciudad de Cali en el periodo 2020-2021. ¿Listo? Entonces, ahí está pues la situación explicativa. Bueno, sigo leyendo. El proyecto tiene un enfoque cuantitativo, ya que se busca medir un fenómeno, cuantificar, expresar en cifras los parámetros de una población mediante encuestas realizadas, obteniendo situaciones generales, estudia el comportamiento de la muestra. Además, los métodos de investigación cuantitativa están diseñados para ofrecer informes que apoyen de forma general el fenómeno en estudio. Bueno, entonces, a ver, yo veo que esto no está amarrado, pues como se dice muchas veces de manera coloquial, a una línea de investigación del programa. Entonces, al no estar el trabajo vinculado a una línea de investigación del programa, entonces sencillamente no se presenta este ítem. O sea, ¿cuál ítem? Pues el de línea de investigación, ¿listo? Para que se sepa. Pero la información que está allí sí es importante presentarla, porque por lo menos están hablando del enfoque de la investigación, un enfoque cuantitativo. Entonces, toda esta parte la suben, la incluyen dentro del tipo de investigación. Entonces, se incluye dentro del tipo de investigación. ¿Ya? El objeto de estudio hay que escribirlo, ¿sí? Esto no puede quedar sin ser escrito, porque todo proyecto de investigación tiene un objeto de estudio. Entonces, esos son los aspectos que hay que presentar allí, que hay que incluir. Población y muestra dice lo siguiente. El proyecto de investigación va enfocado a la población caleña trabajadora entre las edades de 18 a 50 años. Entonces, aquí es la misma situación que dije yo para un trabajo anterior. No podemos, en esa población y muestra, al decir que son digamos, dentro del tema de los 18 a los 50 años, entonces, ¿cuántas caleños y caleñas están en ese rango de edad? Que es un rango de edad, pues ya de personas activas y laborales. Entonces, ahí está el detalle. Según veo aquí, solamente están con 24 personas. Entonces, 24 personas, pues yo lo llamaría una prueba piloto, como dije ahora, como para justificar, porque es que el tema de hablar de la muestra es algo muy delicado desde el punto de vista, pues, de las consideraciones, pues, que eso presenta, que eso involucra, entre los detalles para tener presentes, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, la situación. Bueno, entonces yo lo voy a escribir aquí. Entonces, recordar que en este ítem
es importante presentar en números de cuántas personas se habla. Por otro lado, como es complejo cubrir a toda la población o incluso al porcentaje que represente la muestra, entonces se puede justificar el número de personas con las que se trabaja con una prueba piloto para, con base en los resultados que se obtienen, lograr reconocer la pertinencia que tiene la investigación al tratar el tema identificado en el capítulo del planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, esa es la situación allí. Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta. Normalmente, pues, en los tipos de investigación, muchas veces, cuando pasa eso, a uno le dice, bueno, con 50 personas, 50 encuestas, 50 entrevistas. Entonces, eso es un volumen interesante para uno poder, de pronto, justificar por lo que se tiene. Bueno, aquí técnica de instrumentos. Dice, el instrumento de sondeo más pertinente que nos pareció fue realizar una encuesta utilizando el formulario de Google para las 25 personas seleccionadas. Bueno, ojo, porque aquí hay 24 en la imagen y aquí me hablan de 25, entonces hay que tener en cuenta qué pasó ahí. Seleccionadas como principal segmento del mercado, pudieron realizarla mediante 19 preguntas de selección múltiple con única respuesta y una pregunta abierta, para así recolectar la información veraz y concreta con el propósito de conocer los efectos y beneficios que ha generado la situación de la pandemia en los procesos de contratación pública. Listo, entonces se habla pues de una encuesta. Entonces, la encuesta hay que presentarla. Por lo menos hoy ya no vi lo del semestre anterior, iba a decir lo de la semana anterior. La semana anterior, todos los grupos que logramos ver tenían el enlace del formulario. El último creo que fue que el formulario ya lo habían quitado. Entonces no se logró ver el formulario. Pero aquí sí, no solamente sé que fueron tantas preguntas. Y entonces en el documento es relevante presentar las preguntas. Y dado que se habla del formulario Google, presentar el enlace. ¿Sí? Eso es realmente pues muy importante. Entonces, esa es la situación. Aquí ya veo que me están incluyendo resultados. Entonces, ¿qué me hace falta a mí en esa metodología? Esto no tiene que ir ya con la metodología. Esto a partir de aquí ya son resultados. Entonces, a partir de esa parte, son resultados. Entonces, a ver, el tema es el siguiente acá. Ya dijimos lo que faltan las técnicas de instrumento. Entonces, para mi gusto, como ya he explicado a lo largo de todas estas sesiones de clase, en especial de la semana anterior y esta, en este capítulo de la metodología es fundamental que uno logre presentar
las actividades que se han realizado. ¿Por qué razón? Porque es una forma de uno lograr mostrar que realmente se ha cumplido con el objetivo o los objetivos específicos. ¿Sí? Muy seguramente esta parte de la encuesta sea una de las actividades y las otras, ¿sí? Y las otras actividades, entonces es lo mismo pues que yo anotaba hace 8 días y que pues ya con esto permito recordar. Ya a partir de aquí tiene que ser el capítulo de resultados, ¿sí? Y entonces ya hay que explicar esos resultados. Bueno, aquí hay una matriz de consistencia. Entonces, incluso creo que ustedes que desde aquí ya son resultados. Otra cosa es que de pronto a esta le podamos llamar ya análisis de resultados, puede ser, ¿no? Como otro título o otro subtítulo, podría ser. Entonces, ya es mirar eso cómo influye, ¿ya? O sea, yo veo que solamente se han atendido a los resultados y entonces, pero entonces listo. Como ustedes dijeron en los objetivos del proyecto, vamos a mirar los objetivos rápidamente. Lleguemos aquí. Dice, analizar las amenazas y oportunidades que causó la situación de la pandemia referente a los procesos de contratación pública en la ciudad de Cali. Entonces dice 3 objetivos específicos. Identificar qué tan favorable es el modelo de contratación virtual en el sector público. Analizar las causas que provocó la pandemia con respecto a los procesos de contratación pública. Determinar las ventajas y desventajas que han generado los procesos de inducción de personal público por medio de herramientas tecnológicas. Algo que yo no vi aquí en los resultados es si esas personas, las 24 o 25 que fueron encuestadas, son personas que están en el sector público. No lo hice de primera mano, entonces sería importante precisar eso, porque como se habla de que esto es un trabajo enfocado al sector público, para ver cómo la pandemia pudo haber afectado la parte de la contratación, entonces eso lo tiene que mostrar el trabajo, ¿sí? No sería pues pertinente que de pronto hayan personas que no tengan nada que ver con el sector público y estén allí incluidas. Entonces, son detalles, son detalles. Por eso que digo que muchas veces hay una cuestión allí muy particular que uno ve al inicio del trabajo, pero cuando ya llegamos aquí ya veo que se generalizó. Entonces son situaciones que pueden incurrir que uno tiene que precisar. Bueno, entonces después de todo esto, ya con lo indicado que nos hace falta la parte gris, que fue lo que se habló del cronograma de actividades, presupuesto para la investigación, las conclusiones y las referencias, y obviamente atender las recomendaciones. Las referencias, me parece, no sé, creo que no son referencias hechas con diría yo, pareciera que si no, las gestionan ustedes mismos. Sería importante de pronto considerar la ayuda de Word, ¿sí? Porque recuerden que en el documento, como tienen que ir las citas respectivas, eso no lo podemos obviar. Entonces ya eso se conecta con esa parte cuando con la herramienta de Word ustedes pues le piden al mismo que les ayude con eso. Entonces, sugerencia, tener en cuenta la herramienta de Word, ¿sí? Es de gran ayuda. ¿Para qué? Para que incluso no solamente se incluya toda la información, sino que también se pueda tener la posibilidad de que les corresponda el formato que se debe manejar, porque a veces cuando uno las escribe, uno cree que está todo bien y mentira, hay uno que otro detallito que puede incluir para que no corresponda pues, al formato que uno tiene o quiere trabajar. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver qué tanto logramos aquí con el último que queda. Esperemos que sí. Nos quedan unos minutos. Y entonces está el proyecto o el trabajo de Stephanie Rojas Peña y Angie Vanessa Mejía. ¿Sí?
Vamos entonces a mirar aquí. Esto no es. No sé por qué me salta algo que no me debe saltar. Ahora sí. Bueno, entonces, esto es afectación en la gestión de cobranza del sector solidario en Colombia, caso Comima. Recuerden que en su momento hablamos de algunas cosas, pero vámonos rápidamente, pues aquí, pero mire que me siguen presentando eso tal cual y en su momento lo hablamos. Entonces, voy a decirlo claramente, para que no lo olviden. Veo terquedad, ¿sí? Lo digo pues con aprecio, ¿no? Para que no se vayan a sentir mal. Veo terquedad, porque eso ya hemos hablado mucho cómo es la situación ahí. Entonces, para que no se les pueda olvidar, por favor. Esa parte hay que corregirla. De eso sí me extendí mucho la otra vez. Lo recuerdo tal cual. Bueno, entonces, esto es todo lo de que, lo del marco, bueno. Diseño metodológico, tipo de investigación. El trabajo de investigación es descriptivo, de esta manera logramos identificar las variables, dice aquí. Identificar las variables, a ver qué. Identificar las variables más representativas según la necesidad que se tiene. Además, podremos generar alternativas propositivas para nuestra base social que sean de gran utilidad a la hora de generar planes de acción. Asimismo, podemos tener un objetivo más específico para la propuesta de nuevas herramientas y alivios financieros. Dice, en línea de investigación, considerando la línea de investigación que reconoce el programa académico en gestión administrativa, para esta investigación se podría considerar que va enfocada a la gestión financiera del fondo de empleados, teniendo en cuenta que se mencionan y se consideran las diferentes situaciones presentadas a raíz del COVID-19 y también se precisa de qué forma aportar generando una solidaridad con todos los usuarios o asociados. Entonces, aquí hay un detalle. Como ya se ha dicho, la línea de investigación debe ser la que respalde o maneje el programa académico. La que se tiene, a ver, académico. La que se tiene no representa un respaldo. La línea de investigación o no representa un respaldo para el trabajo mejor, para el trabajo que se viene realizando. Entonces no incluir el ítem, no incluir este apartado. Lo que se puede, pues, digamos, presentar allí un tanto. Bueno, eso pues por un lado allí. Muy bien. Entonces, aquí en el tipo de investigación, bueno, me parece muy bien que sea descriptivo.
Pero entonces falta hablar del enfoque. Profe, que Dime, escucho. una duda aquí. Entonces, este punto de la línea de investigación, ¿lo eliminamos? Sí, de la línea, o sea, creo que solamente hay una que fue la que en el primer documento de la noche leímos que pues ya se asociaba a ella. Si no está, no la incluyamos, no hay ningún problema, ¿sí? Para que no se tenga ninguna dificultad con eso. Listo, gracias. Listo, muy bien. Entonces falta hablar del enfoque, si es cualitativo, cuantitativo o mixto. Recuerden que el mixto es cuando tiene tanto el cualitativo como el cuantitativo. Esa parte es clave para nosotros. Bueno, objeto de estudio. Entonces dice así, el objeto del estudio realizado ha sido en la gestión de cobranza del sector solidario, como son los fondos de empleados en el siglo XXI en Colombia. Lo identificamos como una investigación de forma, bueno, aquí ya está el enfoque, pero ojo porque aquí me están diciendo a mí que hay una investigación descriptiva, entonces no podemos ir como en contravía de lo que ya se ha dicho. Entonces, este es el enfoque, ¿sí? Este es el enfoque. Que se corrija ahí, teniendo en cuenta que para el análisis y enfoque estuvo recopilación y análisis de diversas cifras obtenidas a través de fuentes confiables como son páginas web, páginas corporativas, investigación con otras empresas del sector, tesis, trabajos de investigación, etc. De esta manera se implementaron el uso de la herramienta como una encuesta para obtener una estadística y así poder cuantificar el problema de la investigación con datos y muestras reales. La investigación cuantitativa tiene como objetivo proponer planes de acción al sector solidario, buscando una propuesta que ayude al beneficio de nuestros asociados que estén... Sí, listo, entonces aquí ya de pronto ya es hablar en esa parte, bueno, se habla del tipo de investigación, definido arriba, inicio del capítulo, pero teniendo presente, ¿sí? Entonces para que ya se corrija allí, entonces les quede ya mucho, o sea, es como decir, como aquí dice que es descriptivo, entonces la investigación descriptiva de mano con el enfoque cuantitativo tiene como objetivo proponer planes de acción, entonces lo que uno podría presentar allí. Bueno, la población, dice... Profe, en este caso sería sí. mixta. Pues yo veo que ustedes dentro de la información que manejan puede tener aspectos que también sean cualitativos por la valoración que se tiene que hacer con la información que ustedes van a recopilar, que pues no he visto cómo la están manejando aquí, por lo menos ustedes tienen 237 personas, un número muy importante, pero puede tener esto un enfoque mixto, ¿sí? Puede ser, o sea, para que yo ustedes lo logren precisar es mirar si aparte de los datos numéricos, por llamarlo así, entonces hay otras valoraciones que se deban también considerar que no vayan precisamente del orden de los números. Entonces, puede ser porque lo descriptivo, cuando yo hablo algo descriptivo, seguramente ya hay una información de algunos pasos. Por ejemplo, yo digo, bueno, para este trabajo entonces se mira esta variable, se mira esta acá, pero entonces hay una valoración que puede ser como un sí o no, falso o verdadero, o otro tipo pues, de información que se maneje de manera textual, pero también acompañada de números. Entonces, cuando pasa eso, uno habla de un enfoque mixto. Entonces, de pronto a ustedes se les ajuste mucho más en ese sentido, ¿ya? Para tenerlo en cuenta. Población. Esta acción tendrá como beneficio la base social del sector solidario, específicamente a los clientes que pertenecen
al fondo, aquí este del SEBA, al fondo de empleados de Comeva, FECOMEVA, ya que logramos identificar de manera cuantitativa las necesidades que tienen nuestros clientes, ustedes tienen, no, sino que en este caso es tienen. ¿Y cuál es la mayor problemática que actualmente se está presentando? O sea, aquí hay unas situaciones de redacción que, bueno, entonces ya sé que son los del Fondo de Empleados de Comeva, los que tienen en cuenta. Revisar la redacción. Ese fondo de empleados, que es la población, entonces veamos la muestra. Se realiza sobre la base social que es beneficiada por diferentes alivios económicos y se atribuye a que al Fondo de Empleados FECOMEVA cuenta actualmente con 5 sucursales a nivel nacional y una base social que asciende aproximadamente a 1.818 clientes. Estas personas contribuyen e impactan la gestión de recuperación. El tamaño que arroja la muestra es de 237, la cual hace referencia al 13% del total de la población, el cual se le realizará una consulta a través del Ministerio de Salud o SIGA. Nos permite la situación, o sea, nos permite conocer, ¿no? Diría yo, seguramente nos permite conocer la situación actual, y tener una información confiable en la misma. Entonces, me gusta esto acá, cómo lo presentan, cómo lo sustentan. Esa es una población ya muy delimitada, muy definida, muy clara, está bien. Entonces, por ese lado no tengo ningún reparo. Aquí siempre es necesario dejar pues el espacio, y yo he visto estos subtítulos. Recuerden que el título o el subtítulo mejor de segundo nivel puede estar en mayúscula, ¿sí? Es para que lo apliquen para todo el resto. Y si esas técnicas de instrumentos finalmente quedaron aquí, entonces uno le da un enter para que baje acá, para que ese subtítulo no quede así huérfano por allá en la otra página. No es recomendado que quede así. Entonces, dentro de las técnicas de instrumentos dice responder la encuesta que se realizó a una cierta parte de nuestra base social. Listo, o sea, ya queda claro que es una encuesta. Está linda la encuesta. Entonces, diría yo que puede ser importante presentar las preguntas, ¿sí? No sobra presentar las preguntas. Está bien el hecho de... Las preguntas las exponemos en la parte de resultados. Ahí está tanto la pregunta como la respuesta. Ah, bueno, ok, entonces ya por ese lado, listo. Entonces, bueno, ahí está indicando que está bien lo del link. Entonces, siendo así, entonces este comentario lo puedo eliminar. Bueno, entonces la matriz de consistencia, ok. Entonces, resultado final. Entonces, ¿qué diría yo que sería interesante? Que ha sido un común denominador pues, en la mayoría de trabajos que hemos revisado. Sería importante, muy importante, que se note ¿qué palabra es? Hay una palabrita que se note, la influencia puede ser de los objetivos específicos para este trabajo, porque es que quedan un tanto huérfanos, quedan como sueltos. Entonces ahí en la metodología uno puede ya presentar las actividades pues que esto debe tenerse en cuenta para lograr finalmente llegar a esos resultados que se buscan desde un primer momento. Entonces, para que se tenga presente. A ver, los resultados, entonces, género, edades, dense las preguntas, bueno, aquí, ok, rango salarial, reporte central de riesgos, número de productos, bueno, situación laboral, ok, y aquí ya hay unas mejoras, bueno, ok. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Yo diría que al tener en cuenta
los objetivos específicos, entonces se podrá conocer qué aspectos pueden hacer falta para completar bien el trabajo. ¿Listo? Es como para que se tenga eso presente ahí. Bueno, entonces, ¿qué hace falta aquí? Hace falta entonces, como ya se ha dicho, lo de la cronograma de actividades, presupuesto. Aquí yo vi unas conclusiones, pero sería muy conveniente ya que las conclusiones se presenten pues como un capítulo propiamente dicho de conclusiones, y si de pronto se incluyen otras, no hay problema en que sean incluidas. Y acá, pues como todavía no me han hecho caso con la recomendación de las citas, de cómo citar, entonces, pues obvio, aquí las referencias, les falta todavía referencias. Referencias y, por favor, tener en cuenta el tema de la herramienta de Word para que todo esto quede en norma APA. ¿Listo? Es, pues, digamos, la que por ahora se está utilizando en una amplia medida y demás. Bueno, entonces alcanzamos con este grupo, afortunadamente. Y ya con eso, entonces ya... Profe, Te escucho. qué pena, tengo una duda referente a el tema de las imágenes que, como la matriz y el cronograma de actividades, que sí la tenemos, sino que no lo adjunté porque, como imagen, porque se veía muy pequeño, pues se ve como borroso al pegarlo en Word. Ahí, ¿cómo lo podemos manejar? O sea, lo ponemos como en una sola hoja, pues, Sí, porque se pues la puede. verdad sí. Si es muy grande, o sea, si tú ves que pues la resolución es mejor que ampliarlo, pues se puede ampliar y que quede en una sola hoja, no hay ningún problema. Lo otro es que si el problema persiste, entonces en ese caso uno lo que puede hacer es de pronto generar nuevamente la tabla. Se hace en un Excel. Cuando las tablas de Excel las pega a Word, pues normalmente como que queda mucho mejor, porque la idea es que no vaya a suceder que lo que tú anotas ahora que se ve borroso y demás. Entonces puedes mirar eso como alternativa. ¿Listo? Para que te quede bien. Sí, de hecho la matriz la pegamos y pues no se ve muy clara la información, entonces por eso le puse como ver documento anexo, de igual forma se adjuntó pues la imagen. Listo. Okay. Listo. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, escucho. Buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo le quería hacer una consulta. Hasta donde tenía entendido la última clase, porque hoy tuve problemas de internet, entonces entré un poquito Sí. tarde. El último entregable es el Word con toda la información pertinente acerca del proyecto, ya con las correcciones realizadas. Y aparte es una presentación en PowerPoint, ¿cierto? Sí, es correcta la información. Serían Ajá. serían dos archivos. En este Sí. caso, profe, no sé si de pronto se pueda manejar con el profe anterior, del semestre anterior, la presentación que nosotros hicimos, la hicimos con base a la en Word. No sé si eso se pueda trabajar este semestre. No te entendí lo último, que si la presentación se puede trabajar ¿cómo? ¿Me repites, por favor? Se Si se escuchó puede bajito. trabajar con base, si se puede trabajar con base al archivo Word. Es que yo lo he dicho siempre y lo repetí al inicio de la clase de hoy, es decir, lo que ustedes van a sustentar, lo que ustedes van a presentar ya la próxima semana y en 15 días que terminamos, es una presentación que es hecha con base ya en el documento final, ¿sí? Entonces, como en el documento final ya se tienen en cuenta las observaciones pues, que yo le he tenido la oportunidad de hacerles, y más lo que ustedes ya han logrado pues precisar, mejorar y demás, entonces esa presentación hecha en PowerPoint es un resumen, porque pues obviamente no vamos a colocarlo todo allí, de ese documento final que ya ustedes me envían de esta semana y la siguiente.
¿Sí te es claro? Ah, ok, o sea, en la presentación entonces trabajaríamos el resumen de los, digamos, de los 5 puntos que hemos trabajado diferentes en todo el Word, que son la Es decir, introducción, en los el... antecedentes. Sí, claro, el Word es que ahora cuando yo suba esta presentación, o si la puedes descargar desde Teams, te vas a dar cuenta que al inicio, después de que hubo el Open de esta noche, entonces yo les decía, hicimos incluso la cuenta, o sea, son como 11 o 12 títulos, desde la introducción, planteamiento del problema, objetivos, justificación, marcos de referencia, metodología, resultados, el cronograma de actividades, presupuesto, las conclusiones y la red. Profe, ¿se le cortó? Sí, me parece, mira. Qué pena, profesor, y justo para el momento ya de despedirme pasa esto. Entonces, me tuve que conectar con los datos porque me desconectaron la señal. Como estoy en la institución, no estoy en la casa, entonces pasan estas cosas a veces y a esta hora. Entonces, lo que estoy diciendo es, tenemos 11 títulos. Esos 11 títulos tenemos que presentarlos en esa presentación, en ese documento hecho en PowerPoint. Entonces, ustedes van a tener un tiempo de 20 minutos. En 20 minutos van a hablar de lo que hicieron en cada uno de esos ítems. Entonces, pues obviamente, como ya se sabe, no es que van a copiar todo al pie de la letra, hay algunas cosas que sí se presentan al pie de la letra, los objetivos generales específicos, la pregunta central, la sistematización, pero ya lo otro es como lo más relevante de cada ítem, de cada apartado. Entonces la idea es que ustedes logren presentar cada apartado con la mayor claridad posible. Decía yo que se incluyen alrededor de unos, yo diría unas 20 diapositivas, no más de ahí. Si ustedes se atreven a presentar más diapositivas, entonces hay que tener en cuenta que tienen que tener un manejo del tiempo para que no nos pasemos de esos 20 minutos. A cada grupo le voy a dar 20 minutos. Sí o sí hay que hacer diapositivas, no podemos, digamos, por el tema de tiempo, porque hay compañeros que de pronto tienen varias correcciones que hacer a los trabajos, de pronto pregunto, no hacer las diapositivas, sino explicar teniendo como base el trabajo que ya tenemos, que es el de Word. O sea, presentar el documento de Word. O sea, es lo que tú me dices, no sí, se me ocurre, porque digamos en algún momento lo manejamos, de no hacer diapositivas, sino que como ya tenemos un trabajo muy bien elaborado gracias a sus explicaciones, profe, entonces a partir de ese documento hacer la sustentación. Porque es que son no, 20... no, pero yo digo 21 ejemplos. O sea, si ustedes hacen eso en 11, 12, donde estén todos los puntos, no hay ningún problema. Lo que pasa es que, ¿cuál es el objetivo? Para que tú me entiendas y todos. Como esto es una etapa pues formativa que estamos pues culminando con esta parte, hay que tener en cuenta de que hay momentos y cuando ustedes sigan pues su ciclo profesional y que pronto les corresponda hacer su proyecto de grado, se van a dar cuenta de que cuando ustedes lleguen a esa instancia, ustedes no, van a tener su documento obviamente, pero les corresponde hacer la debida presentación. ¿Cierto? Supongamos, mañana tú haces tu profesionalización, listo, te graduaste muy bien, pero de pronto tienes la oportunidad más adelante de hacer tu maestría. Entonces, en una maestría, sí o sí, cada individuo, cada persona, cada estudiante, sea que lo haga individual o en pareja, si se lo permiten, porque hay algunas facultades que lo permiten solamente individual, te va a demandar que hagas tu presentación.
Entonces ya por lo menos ya vas a estar habituada, ya vas a estar pues por lo menos desde ese punto de vista más, ya conoces obviamente pues que vas a tener más experiencia para ese momento. Entonces esta solicitud busca es eso. Yo digo 20 diapositivas pues porque considerando que son digamos los 20 minutos o sea 1 minuto por cada una. Pero si son 10, 11, 12 máximo, no hay ningún problema. El asunto es que ustedes puedan reflejar en esta presentación lo más importante de su trabajo, que es, como tú acabas de anotar, es un trabajo pues que a esta altura ya está mucho más completo, más preciso, pues por todo lo que nosotros hemos logrado hacer en este tiempo. Eso es, ¿ya? Bueno, de esa manera es. Muchísimas gracias por las aclaraciones. No, muy bien, a ustedes por la atención. Bueno, una buena noche, entonces les agradezco mucho la atención, se me cuidan y nos vemos entonces en 8 días. Chao, chao, que estén bien. Profe, gracias. Bueno, hasta luego, que estén bien. Gracias, profe.